Viva Jesús en nuestros corazones. Tengo el gusto y el asombro de compartir con ustedes un súper resumen de la primera parte de la vida de nuestro hermano Damián. Primera parte, que son 80 años, porque él vivió, gracias a Dios, hasta casi 101 años. El hermano Damián es un hermano francés que fue expulsado por las leyes de Francia de 1905-1906. Tuvo que salir expatriado a Cuba. Trabajó allá durante muchos años y también la Revolución Cubana lo arrojó y lo echó fuera de Cuba y vino a México, a Saltillo, donde él estuvo sus últimos años que fueron 20 y tantos años. Es la vida que a continuación les presento. Hermano Damián, Julien Amar Jam, 30 de julio de 1881 a 20 de junio 1982. Nació en Francia, prestó sus servicios como hermano en Francia, en Cuba y en México. Un hermano que hablaba poco, escuchaba mucho, sonreía, se interesaba por lo que se comentaba, pero pocas veces intervenía. Un hermano que vivió 100 años, 10 meses, 20 días, que fue el decano del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y que vivió esos casi 101 años en paz, con serenidad, sin cuidados especiales ni dietas. Este es el hermano Damián, que partió tranquilamente y muy en paz al cielo el domingo 20 de junio de 1982. Ubicamos las ciudades de Francia para darnos cuenta dónde vivió nuestro hermano Damián al principio de su vida. Él nació cerca de Rennes, estudió en Nantes y de allí irradió a diferentes ciudades de Francia. Sus padres, Louis Amar y Marie Jam, tenían 9 hijos. Julien, que luego será Damián, es el 9º. Él llegó en 1881, en Berne, pequeña población cerca de Rennes, en la Bretaña francesa. Entre los 6 y los 13 años, Julien, el futuro Damián, estudió en la escuela oficial. Caminaba para ello 1 kilómetro cada vez y eran 4 veces al día. Con todo y ser oficial, la escuela agrega rezar 3 veces al día. Entre los 13 y los 14 años, Julien va a la escuela de los hermanos de Ploermel y ahí tiene que caminar 4 kilómetros en cada ocasión. Como premio de sus buenas calificaciones, le regalan un libro cuyo tema desarrolla la labor heroica de los hermanos de las escuelas cristianas como camilleros en los campos de batalla durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Al leer ese libro, Julien siente el deseo de imitarlos. Su madre, además, lo anima. A los 14 años, Julien, futuro hermano Damián, acompañado por su padre, va a Rennes, para de allí salir a Nantes, al noviciado menor lasallista. Llegan el jueves 2 de octubre de 1896. Es
el inicio de la vida lasallista de Julien. De Rennes, Bretaña, donde estudiaba Julien, se van a Nantes, en el Pays de la Loire. Allí es donde estudia su noviciado menor, preparándose a sus siguientes etapas de formación. En agosto de 1897, Julien pasa al noviciado junto con 21 compañeros postulantes y toman el hábito el 3 de octubre de 1897. Antes de Vaticano II, en aquella época, al tomar el hábito se cambiaba el nombre. Julien escoge el nombre de Damián, porque acababa de leer la vida del padre Damián, el apóstol de los leprosos de la isla Molokai, vida que lo impresionó mucho y optó por tomar su nombre. Terminando el noviciado, estudia lo que requiere para ser maestro de la primaria. Así es como Julien Amar Jam recibe el 11 de septiembre de 1900 un diploma para ejercer como maestro de primaria y realiza su apostolado en particular en 3 ciudades de Francia, en Nantes, en Rochefort y en Poitiers. En 1903, a sus 20 años, cumple con la obligación cívica de servicio militar. Lo incorporan en el 41 Regimiento de Infantería, destacada en Rennes, a 8 kilómetros de distancia del hogar familiar que visita semanalmente. Una vez concluidos los ejercicios militares diarios por la tarde, pasa 2 o 3 horas con los hermanos de las escuelas cristianas de Rennes, como descanso y alimento espiritual. Todo iba bien, pero en 1904 todo cambia. Son las leyes que cierran escuelas y proscriben la vida religiosa. Se le presenta al hermano Damián un dilema de duras consecuencias. O se seculariza o ha de salir del país. El hermano Damián decide: me quedo con el hábito religioso, aun cuando deba ir al extranjero. El 7 de julio de 1904 se cierran en Francia 801 escuelas lasallistas. Es la consecuencia de la ley Combes. El hermano Damián, junto con otros hermanos, se reúnen en Nantes. Y un día se presenta el hermano Alain Charles, asistente de Cuba y México, que busca hermanos que acepten colaborar en las obras lasallistas de Cuba. El hermano Damián, junto con otros 14 hermanos, son elegidos. Puesta su confianza en Dios, salen alegres a Cuba. Toman el barco en Barcelona y después de 3 semanas, en julio de 1907, llegan los 15 jóvenes hermanos franceses a Cuba. La fotografía muestra el colegio de La Salle, del Vedado, en La Habana. Era el mayor externado privado de Cuba. El hermano Damián inicia en la comunidad de Guanabacoa, colaborando en un pequeño orfanato. El año siguiente pasa a la escuela de Belén, en La Habana. Posteriormente irá a la escuela que se encuentra en Santi Spíritus. Serán en total 54 años de servicio en Cuba. En el Vedado de La Habana estuvo 25 años, en varias oportunidades. En Guantánamo estuvo 7 años. En la Academia de La Salle de La Habana, 8 años. En Santi Espíritus, 4 años. Guanabacoa, 4 años. Huatao, 3 años.
Marinao y la Casa Central de Cuba, 3 años. Los servicios prestados por el hermano Damián en Cuba: 10 años titular y maestro de clase. Impartía en particular clases de inglés. 13 años ecónomo o ayudante de la Procura de La Habana. 3 años auxiliar de cajero en el Colegio de La Salle del Vedado, en La Habana. Muchos más años, la responsabilidad que más tiempo le tomó y que le costó más trabajo fue la vigilancia de los alumnos en los viajes de los autobuses escolares y otros varios empleos que le fueron encomendados y que él siempre aceptaba amablemente. Fueron así 80 años. Algo que realizó con gusto especial y con gran éxito fue la radiestesia. ¿Y qué es la radiestesia? Es la parte de la radiónica que detecta a distancia y a través de un instrumento las radiaciones emitidas por cualquier cuerpo o forma de energía. También es llamada rabdomancia. Fidel Castro, después de la guerra de guerrillas de la Revolución Cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país durante 50 años, como primer ministro o como presidente. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado de pensamiento marxista-leninista. 1961 es el tercer año de la Revolución Cubana. Lo llaman Año de la Educación. El hermano Damián tiene 80 años. El miedo y la angustia se apoderan de varios hermanos al ver a algunos de sus colegas encarcelados en ese mes terrible de mayo, en que todas las obras privadas de educación se nacionalizaron. Ya no hay lugar para los educadores católicos que participaron tan eficazmente en la formación de la joven República Cubana. En 1904, en Francia, la ley Combes, nacionalización de las escuelas privadas. En Cuba, 1961, Revolución Cubana, nacionalización de la escuela privada. De los dos lugares, el hermano Damián tuvo que salir. Cuando el hermano asistente Antonio María Lozano le pregunta a cada hermano dónde desea ir al tener que salir de Cuba, muchas fueron las respuestas. El hermano Damián dijo: estuve en Saltillo en 1947. La gente me trató muy bien. Me gustó México. Me gustaría ir a México. El éxodo de los 101 lasallistas tuvo lugar en esa tarde dramática del 25 de mayo de 1961. Se dirigen a Miami, donde son recibidos con gusto. Y al día siguiente empieza la diáspora. 20 hermanos franceses vuelven a su patria, mientras que los hermanos Damián, Sedmond, Regis y Antoine Claude se despiden para siempre de sus compañeros. Ellos van a México. Un hermano entregado, generoso, trabajador, dedicado al servicio educativo y al servicio de la gente que le pedía ayuda. Un hermano expulsado, como decía, de Francia, luego expulsado de Cuba, donde había prestado 54 valiosos años de servicio. Es nuestro hermano Damián. Luego él viene a México. En el siguiente destello les presentaré lo que realiza en México y su don extraordinario que tenía de radiestesia. Les deseo muy feliz día y Dios nos bendiga con hermanos tan generosos y entregados como nuestro muy buen hermano Damián. Que tengan muy feliz día.